Era una de esas noches frías y lluviosas que parecen no tener fin, en las que el constante golpeteo de la lluvia contra las ventanas hacía que el mundo exterior se sintiera lejano, casi olvidado. El café estaba inusualmente tranquilo, y el murmullo ocasional de las conversaciones apenas se escuchaba bajo el ruido del aguacero. El reloj en la pared avanzaba lentamente hacia el final de mi turno, pero el tiempo parecía haberse detenido, arrastrándose con una lentitud insoportable. Los pocos clientes que se encontraban en el café eran habituales, personas que luchaban contra el insomnio, sumergidos en libros o sorbiendo tazas de café, perdidos en sus propios pensamientos. Yo estaba detrás del mostrador, limpiando superficies que ya estaban limpias, simplemente para mantenerme despierto, cuando la campanilla sobre la puerta sonó suavemente. Levanté la cabeza, y lo que vi me heló la sangre. Un hombre había entrado, empapado de pies a cabeza en lo que claramente era sangre. No era solo una mancha o un rasguño, su ropa estaba completamente cubierta, su rostro manchado y sus manos goteaban. Pequeños charcos de líquido rojo oscuro se formaban a sus pies, y con cada paso dejaba un rastro sangriento detrás de él. Caminaba con una calma inquietante, como si no fuera consciente, o simplemente no le importara, su aterradora apariencia. Me quedé paralizado, con el trapo aún en la mano, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Los otros clientes no se habían dado cuenta aún, pero sentí como mi estómago se encogía de temor. ¿Debía gritar? ¿Llamar a la policía? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se acercó al mostrador y se quedó allí, mirándome fijamente con una mirada penetrante y tranquila. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Pude sentir los pelos en la nuca erizándose mientras sostenía su mirada. Había algo terriblemente mal en él, más allá de la sangre, algo en la manera en que se desenvolvía, como si perteneciera a la oscuridad, al caos, y no a este lugar entre personas comunes. Finalmente, rompió el silencio, con una voz calmada y educada que me causó un escalofrío. «Un café, por favor». «Y una barra de chocolate», dijo, como si nada fuera fuera de lo normal. Lo miré, incapaz de comprender su solicitud. ¿Café? ¿Chocolate? ¿Cómo podía actuar de manera tan normal estando cubierto de sangre? Me tomó un momento encontrar mi voz, y cuando lo hice, apenas fue un susurro. ¿Estás bien?, logré preguntar, con las manos temblando. Él no mostró ninguna duda. Con una ligera sonrisa, como si mi pregunta lo hubiera divertido, respondió con frialdad: «No te preocupes. No es mi sangre». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. La forma en que las dijo, con una calma inquietante, no me tranquilizó, me aterrorizó. Si la sangre no era suya, ¿de quién era? Sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado, y mi corazón empezó a latir con fuerza en mis oídos. Quería hacer más preguntas, quería correr, pero el miedo me dejó paralizado. Asentí débilmente, temblando, me di la vuelta para prepararle el café. Podía sentir su mirada clavada en mí todo el tiempo, un peso opresivo que hacía que el aire se volviera irrespirable. Mi mente gritaba que corriera, que pidiera ayuda, pero mi cuerpo actuaba por inercia, colocando el café y la barra de chocolate frente a él de forma automática. El café se había quedado en un silencio sepulcral. Los otros clientes finalmente habían notado al hombre, notado la sangre. Pude ver cómo sus ojos se agrandaban de horror, y la atmósfera se cargaba con un miedo que nadie se atrevía a expresar. Pero nadie se movía. Estábamos todos atrapados en el mismo silencio escalofriante, esperando que algo sucediera. El hombre tomó su café y la barra de chocolate, y me dio un pequeño asentimiento de agradecimiento que, bajo las circunstancias, parecía absurdamente normal. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del café, dejando un rastro de sangre a su paso, mientras la campanilla sobre la puerta sonaba suavemente. Lo observé a través de la ventana empañada por la lluvia mientras desaparecía en la oscuridad, con las gotas rojas desvaneciéndose en la noche. El café quedó congelado en ese momento por lo que pareció una eternidad. Nadie hablaba, nadie se movía. Lentamente, las conversaciones se reanudaron en susurros, pero la tensión nunca desapareció. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y las palabras que había pronunciado seguían resonando en mi cabeza: «No es mi sangre.
Quise convencerme de que todo había sido una especie de pesadilla, que no había visto lo que creía haber visto. Pero las manchas de sangre en el suelo contaban una historia diferente. Intenté fregarlas, pero no desaparecían del todo, como si el horror de ese momento hubiera dejado una marca permanente. Al día siguiente, revisé las noticias con la esperanza de encontrar alguna mención sobre un crimen o una persona desaparecida. Seguramente, algo tan espantoso como lo que había presenciado sería reportado. Pero no había nada, ni noticias de un crimen, ni señales del hombre, ni del misterio bañado en sangre que lo seguía. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro, dejando solo el fantasma de su presencia detrás. Con el paso de los días, el miedo comenzó a desvanecerse, pero el recuerdo nunca me abandonó. A veces, tarde en la noche, veía a alguno de los clientes que había estado allí esa noche, y nos intercambiábamos una mirada silenciosa de terror compartido, un reconocimiento tácito del extraño suceso que habíamos presenciado. Meses después, durante otra lenta y lluviosa noche, una mujer entró al café. Al principio no había nada inusual en ella, pero cuando se acercó al mostrador, me entregó un pequeño sobre manchado de sangre. Mi corazón dio un vuelco mientras lo tomaba, con las manos temblorosas. Él quería que te entregara esto, dijo la mujer, con una voz baja y cargada de tristeza. Antes de que pudiera preguntarle algo, se dio la vuelta y salió, desapareciendo en la lluvia como lo había hecho el hombre aquella vez. Miré el sobre, con el estómago revuelto por la ansiedad. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había un solo pedazo de papel, con los bordes manchados de sangre seca. Escritas apresuradamente, en una caligrafía temblorosa, estaban las palabras: gracias por el café y la barra de chocolate. Lamento los problemas. Esa noche tuve que hacer algo terrible, pero era necesario. La sangre pertenecía a alguien que debía ser detenido. No volverás a saber de mí, pero debes saber que ayudaste a hacer del mundo un lugar más seguro. La nota me provocó un escalofrío. El misterio de esa noche se profundizaba en lugar de resolverse. ¿A quién había matado? ¿Por qué había sido necesario? Y, lo más inquietante, ¿por qué me había dejado este mensaje a mí, la persona que le había servido café como si nada hubiera ocurrido? Nunca volví a ver al hombre cubierto de sangre. Pero cada vez que llueve y el café está en silencio, pienso en él. Pienso en la sangre, en la calma inquietante de su mirada y en la forma en que la noche parecía envolverlo mientras desaparecía. El recuerdo permanece como una sombra oscura, un recordatorio de que no todas las historias tienen un final claro, y que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Era una de esas noches frías y lluviosas cuando recibió la llamada para hacer una entrega. Trabajaba como repartidor para un pequeño restaurante en la ciudad, pero ese pedido se sentía diferente. La dirección estaba lejos, en las afueras del pueblo, cerca de un bosque denso y solitario. Nunca había entregado en esa área antes, y algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Sin embargo, colocó la comida en el asiento del acompañante, encendió el coche y emprendió el largo viaje. El camino era oscuro y largo, flanqueado por árboles altísimos que parecían inclinarse hacia el coche, como si quisieran atraparlo. No había farolas, solo el sonido del motor y el constante golpeteo de la lluvia sobre el parabrisas, acompañado por el susurro de las hojas agitadas por el viento. La sensación de aislamiento era opresiva, y un escalofrío le recorrió la espalda, pero decidió seguir adelante, convenciéndose de que solo era otra entrega de rutina. Cuando finalmente vio el pequeño camino de tierra que conducía al destino, redujo la velocidad. El nombre en el letrero coincidía con la dirección del pedido, pero el camino por delante parecía poco mantenido y difícil de transitar. Los árboles se volvían más densos a medida que avanzaba, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos en la oscuridad. Los faros apenas iluminaban el sendero, y la lluvia hacía que el trayecto pareciera aún más largo. No podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal, pero descartó sus pensamientos como nervios innecesarios. Finalmente, la casa apareció a la vista. Era pequeña, vieja y deteriorada, con pintura descascarada y ventanas cubiertas de mugre o quizás incluso agrietadas. Dentro,
Apenas se podía ver una luz tenue parpadeando. Aparcó el coche, tomó la comida y salió al frío y húmedo exterior. El aire estaba cargado de silencio, no se oía ni el canto de los insectos ni el murmullo de los animales, solo el viento y la lluvia. Se acercó a la puerta principal y llamó, el sonido de sus nudillos resonando ligeramente en la quietud. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, pero el silencio se prolongó. Justo cuando estaba a punto de dejar la comida en el porche y regresar al coche, la puerta se abrió con un crujido. Un hombre alto y delgado estaba en el umbral, su piel pálida casi fantasmal bajo la luz tenue. Sus ojos estaban hundidos, con oscuras ojeras alrededor, como si no hubiera dormido en días. Sin decir una palabra, el hombre extendió la mano y tomó la bolsa de comida. No pronunció agradecimientos, ni ofreció explicaciones. Simplemente se quedó allí, mirándolo fijamente. El silencio entre ellos era pesado e incómodo. Cuando el repartidor estaba a punto de girarse y marcharse, el hombre se apartó ligeramente, gesticulando con un leve movimiento de cabeza para que entrara. Por un momento, el repartidor dudó. Cada instinto en su interior le decía que no entrara, pero algo en los ojos del hombre lo mantenía en su lugar, como si no pudiera rechazar la invitación no verbal. A regañadientes, dio un paso hacia el interior. La casa olía a humedad, como si no hubiera sido ventilada en años. El papel tapiz se estaba despegando y los muebles estaban cubiertos de polvo. El aire era espeso, frío y pesado. Miró a su alrededor, notando el extraño silencio que parecía adherirse a cada rincón de la habitación. El único sonido era el crujido ocasional de las viejas tablas de madera bajo sus pies. El hombre desapareció en otra habitación, dejando al repartidor parado incómodamente en la tenue entrada. Podía escuchar un murmullo de voces, aunque no estaba claro si el hombre estaba hablando con alguien o simplemente murmurando para sí mismo. Los minutos pasaron lentamente, y el repartidor comenzó a sentirse cada vez más inquieto. Consideró irse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran clavadas al suelo. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre regresó. Esta vez, no estaba solo. Una mujer, tan pálida y cansada como él, se encontraba a su lado. Sus ojos eran huecos, su rostro inexpresivo. Ambos lo observaban, mirándolo con una intensidad que lo hacía sentir como si lo estuvieran estudiando. Le ofrecieron té, que aceptó por cortesía, aunque sus manos temblaban ligeramente al tomar la taza. El té estaba amargo, y tuvo dificultades para terminarlo. La pareja se sentó frente a él, con sus ojos fijos en su rostro, pero no decían nada. El silencio se prolongaba, grueso y sofocante. Cada segundo que pasaba en esa casa hacía que el repartidor se sintiera más ansioso. Intentó romper la tensión preguntando cuánto tiempo llevaban viviendo allí. El hombre comenzó a hablar, su voz baja y monótona. Hablaba sobre la casa y el bosque, sus palabras eran lentas y deliberadas, aunque el repartidor tenía dificultades para concentrarse en lo que decía. Su mente estaba corriendo, sus sentidos en alerta máxima. Algo no estaba bien. La mujer simplemente asentía con todo lo que el hombre decía, sin parpadear ni una sola vez. El repartidor comenzó a notar detalles extraños en la habitación. Los muebles, viejos y desgastados, parecían no haber sido movidos en años. Las fotografías en las paredes estaban borrosas, los rostros indistintos, como si el tiempo los hubiera desvanecido. El aire era espeso, casi opresivo, y sentía una creciente sensación de miedo apoderándose de él. Decidió que era hora de irse. Pero cuando intentó ponerse de pie, sus piernas se negaron a moverse. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y una ola de mareo lo invadió. La habitación comenzó a girar y los bordes de su visión se volvieron borrosos. Miró al hombre y a la mujer, pero ellos simplemente lo miraban, con sus expresiones inmutables. La oscuridad comenzó a invadir su vista, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, todo se volvió negro. Cuando despertó, se encontró tendido en el frío y duro suelo de la misma habitación, pero ahora estaba oscuro, y la única luz provenía de una pequeña vela parpadeante en la esquina. El hombre y la mujer ya no estaban. Desorientado y débil, se levantó con dificultad,
con un dolor punzante en la cabeza. Se tambaleó hacia la puerta, su corazón acelerado, desesperado por salir. La puerta, por suerte, no estaba cerrada con llave. La empujó y salió al frío y húmedo exterior. El bosque se alzaba a su alrededor, oscuro y silencioso. Su coche seguía aparcado donde lo había dejado, y con manos temblorosas, logró arrancar el motor. Mientras conducía de regreso por el camino de tierra, alejándose de la casa, la sensación opresiva comenzó a desvanecerse, pero una profunda inquietud permanecía. No podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver al hombre y a la mujer parados allí, observándolo. El camino parecía aún más largo en el camino de regreso, y cada sombra entre los árboles le parecía que ocultaba algo. Cuando finalmente llegó al borde del pueblo, aparcó el coche y se quedó allí un momento, con el corazón aún acelerado, intentando dar sentido a lo que acababa de suceder. Se dijo a sí mismo que había sido una experiencia extraña y desconcertante, pero en el fondo, sabía que había algo muy mal en esa casa en el bosque. Desde esa noche, nunca volvió a aceptar una entrega en esa área. El recuerdo de la pareja pálida y su hogar inquietante lo perseguía, un recordatorio constante de lo cerca que había estado de algo que no podía comprender del todo. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Era una noche fría y tranquila en la gasolinera donde trabajaba el turno de madrugada. El reloj en la pared marcaba la 1:45 de la madrugada, y los únicos sonidos que se escuchaban eran el suave zumbido de los refrigeradores y el ocasional paso de un coche por la carretera desierta fuera. Se apoyaba en el mostrador, tratando de mantenerse despierto leyendo una revista que había recogido, aunque realmente no lograba captar su atención. La gasolinera siempre era lenta a esa hora, con solo unos pocos clientes ocasionales entrando en busca de café, cigarrillos o algún tentempié. Estaba contando las horas hasta el final de su turno a las 3 de la madrugada, cuando finalmente podría irse a casa. De repente, el sonido familiar de la campanilla sobre la puerta resonó, señalando la llegada de un cliente. Levantó la vista y vio a un hombre entrar. Algo en ese cliente lo puso en alerta de inmediato. El hombre era alto y delgado, su rostro oculto bajo la capucha de una sudadera oscura. Sus movimientos eran lentos, casi deliberados, mientras recorría el pasillo, examinando los estantes con demasiado interés para alguien que simplemente buscaba un refrigerio. El hombre se acercó al mostrador y pidió un paquete de cigarrillos. Su voz era baja y ronca, con un tono que le provocó un escalofrío al empleado. Había algo inquietante en esa voz, algo que hizo que se le erizara el vello en la nuca. Trató de mantener la calma mientras se giraba para alcanzar el paquete de cigarrillos y lo colocaba sobre el mostrador. El hombre no lo tomó de inmediato. En su lugar, rebuscó en su bolsillo y sacó un billete arrugado de $10. Mientras lo entregaba, sus manos se rozaron brevemente, y el empleado sintió una descarga helada, como una ola de frío que le retorció el estómago. Rápidamente le dio el cambio, observando cómo el extraño lo guardaba en su bolsillo sin siquiera mirarlo. El hombre tomó los cigarrillos, pero no se fue de inmediato. Después de un momento, el hombre habló de nuevo, su voz tan perturbadora como antes, pidiendo gasolina. «Solo $20», dijo. La solicitud era simple, pero la manera en que lo dijo hizo que el empleado se sintiera incómodo, como si hubiera algo oscuro detrás de esas palabras. El empleado ingresó la cantidad en la caja registradora, le entregó el recibo y luego observó cómo el hombre salía sin decir una palabra más, sus movimientos lentos y deliberados, aún más inquietantes en la tranquilidad de la noche. El empleado lo observó a través de la gran ventana mientras el hombre caminaba hacia un coche viejo y destartalado que estaba aparcado en una de las bombas. El hombre parecía moverse con una extraña calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo, mientras llenaba el tanque de gasolina. Incluso desde dentro, el empleado no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba muy mal. La forma en que el hombre se movía, la manera en que había hablado, todo dejaba una tensión persistente en el aire, algo casi peligroso. Cuando el hombre terminó de repostar y se alejó en la noche, el empleado sintió una profunda sensación de alivio,
aunque la inquietud seguía colgando sobre él. Trató de sacudírsela, diciéndose a sí mismo que solo estaba siendo paranoico, que solo era otro cliente más de madrugada. Pero por más que intentara concentrarse en su revista o en el suave zumbido de los refrigeradores, la presencia del extraño parecía acechar la gasolinera, como una sombra que se cernía en los rincones de su mente. El resto de su turno pasó más lento de lo habitual. Cualquier pequeño sonido lo hacía saltar, un crujido en las paredes, el distante zumbido de un motor de coche, incluso la campanilla de la puerta cuando entró el siguiente cliente. La imagen del hombre con la capucha oscura seguía reproduciéndose en su mente, su toque frío, la forma en que se movía con una confianza inquietante, como si supiera algo que el empleado no. A la mañana siguiente, cuando finalmente terminó su turno, se fue a casa sintiéndose agotado, con los nervios todavía alterados por el extraño encuentro. Trató de sacárselo de la cabeza, atribuyéndolo a una imaginación demasiado activa. Pero su paz duró poco. Al día siguiente, aún somnoliento, su teléfono vibró con una alerta de noticias. Lo tomó y se quedó helado al leer el titular: gasolinera asaltada, empleado brutalmente agredido. Su corazón se aceleró mientras leía el artículo. El robo había ocurrido apenas una hora después de que terminó su turno, en una gasolinera a solo unos kilómetros de donde trabajaba. La descripción del sospechoso coincidía con el hombre de la noche anterior, alto, delgado, con una sudadera oscura. El artículo continuaba diciendo que el empleado de la gasolinera había sido gravemente golpeado durante el robo y ahora estaba en estado crítico en el hospital. El sospechoso había tomado todo el dinero de la caja registradora y había desaparecido en la noche. La policía ahora solicitaba cualquier información que pudiera ayudar a capturarlo. Las manos del empleado temblaron mientras dejaba el teléfono a un lado. Una ola de náuseas lo invadió al darse cuenta de lo cerca que había estado de ser esa víctima. El hombre podría haber robado fácilmente su gasolinera. Podría haber sido él quien estuviera en el hospital, o peor. La calma inquietante del extraño ahora tenía sentido. El hombre había estado planeando algo. Tal vez había estado investigando las gasolineras, decidiendo dónde atacar. El empleado se sintió enfermo al pensar en lo afortunado que había sido, y en cuán cerca había estado del peligro sin saberlo. El resto del día, el encuentro seguía reproduciéndose en su mente, una y otra vez. No podía dejar de ver la imagen del rostro del hombre, la forma en que lo había mirado, su toque frío, la amenaza silenciosa en su voz. La realización de lo cerca que había estado del peligro lo carcomía, una sensación de vulnerabilidad que no podía sacudirse fácilmente. Esa noche, cuando regresó al trabajo, estuvo nervioso durante todo el turno. Cada vez que la campanilla de la puerta sonaba, su corazón se aceleraba y miraba hacia arriba, esperando ver de nuevo esa figura oscura. Cada cliente parecía más siniestro, cada ruido lo hacía saltar. La gasolinera, que siempre había sido solo un trabajo tranquilo y sin incidentes, ahora se sentía como un lugar lleno de amenazas ocultas. Unos días después, mientras hojeaba el periódico local, su corazón dio un vuelco de nuevo. Allí, en la portada, estaba el rostro del hombre que había entrado en la tienda esa noche. La policía finalmente lo había capturado después de que intentó robar otra gasolinera. Esta vez, terminó en una persecución a alta velocidad, con el hombre estrellando su coche y terminando en el hospital con heridas graves. Mientras el empleado miraba la foto, sintió una extraña mezcla de emociones, alivio de que el hombre hubiera sido capturado, miedo por lo cerca que estuvo de ser una de sus víctimas, y una sensación persistente de inquietud. El rostro del hombre en la foto era tal como lo recordaba, ojos fríos y vacíos, y una sonrisa torcida que le provocaba escalofríos. El recuerdo de esa noche se quedó con él por mucho tiempo. La gasolinera nunca volvió a sentirse igual después de eso. Cada turno nocturno estaba lleno de una corriente subterránea de tensión, y el mundo parecía un poco más oscuro, un poco más peligroso que antes. El empleado no podía evitar sentir que había perdido algo esa noche, una sensación de seguridad, o tal vez incluso un poco de inocencia, para siempre. Había sido un día largo y agotador, de esos que te dejan sin energía en todos los sentidos posibles. Para cuando él se dejó caer en la cama,
apenas podía mantener los ojos abiertos. Su cuerpo dolía, y su mente estaba cargada con los eventos del día, deseando solo rendirse al sueño. La habitación estaba oscura, salvo por un fino rayo de luz de luna que se filtraba a través de las cortinas. El silencio en la casa era reconfortante, una calma inusual que lo hizo sentirse aún más relajado. Compartía la casa con dos compañeros de cuarto, Sarah y Henry, pero esa noche ambos estaban fuera. Sarah había ido a visitar a sus padres por el fin de semana, y Henry estaba en casa de su novia. Era una rara oportunidad de tener la casa para él solo, y apreciaba la tranquilidad. Mientras se acostaba, a punto de quedarse dormido, un suave crujido proveniente del pasillo lo sacó de su somnolencia. Al principio no le dio mucha importancia, las casas antiguas tendían a hacer ruido, y los sonidos eran algo común. Pero había algo diferente en este ruido. No era solo la casa crujiendo, era movimiento. Abrió los ojos levemente, su cuerpo tenso. Su puerta, que había dejado entreabierta, captó su atención. Allí, en la estrecha abertura, vio algo, una sombra moviéndose, apenas perceptible, pero lo suficiente para hacerle preguntarse si lo estaba imaginando. Pero entonces, la puerta comenzó a moverse lentamente, abriéndose más. Pudo distinguir la silueta de una cabeza asomándose, observándolo. Estaba demasiado oscuro para ver claramente, pero la figura se quedó allí por un breve momento antes de retirarse, y la puerta se cerró suavemente. Su reacción inicial no fue de miedo, sino de molestia. Asumió que debía ser uno de sus compañeros de cuarto. Quizás Henry había regresado antes de lo esperado, o tal vez Sarah había vuelto de la casa de sus padres. Pero la pregunta permanecía, ¿por qué no había tocado? ¿Por qué se quedó allí, espiando dentro de su habitación? Suspiró, empujándose fuera de la cama. Alcanzó la lámpara junto a la cama y la encendió, arrojando una luz cálida por toda la habitación. La irritación lo invadía, y decidió ver quién había sido. Tal vez habían olvidado algo y regresaron, o tal vez uno de ellos necesitaba algo. No estaba seguro, pero no iba a ignorarlo. Mientras salía al pasillo, llamó a sus compañeros, preguntando si Sarah o Henry estaban en la casa. La casa estaba inmóvil, el silencio ahora se sentía opresivo. Caminó por el pasillo, con los pies descalzos sobre el frío suelo de madera, revisando la sala de estar y la cocina. Ambas habitaciones estaban oscuras, intactas y completamente vacías. Sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. Si Sarah y Henry no estaban allí, entonces, ¿a quién había visto? La casa parecía desierta, tal como lo había estado antes, pero ahora el silencio ya no le resultaba reconfortante. Se sentía inquietante. Regresó a su habitación y tomó su teléfono, enviando un mensaje a Sarah preguntándole si estaba en casa. Miró la pantalla, esperando una respuesta, pero los minutos pasaron sin contestación. Dudó por un momento antes de enviar un mensaje similar a Henry, preguntándole si había regresado. Pero nuevamente, el teléfono permaneció en silencio. La sensación de inquietud seguía creciendo. Trató de convencerse de que estaba pensando demasiado. Tal vez solo era su mente jugándole una mala pasada. Quizás la sombra que había visto era solo un truco de la luz, y el movimiento de la puerta no era más que una corriente de aire. Aún así, la sensación de estar siendo observado persistía, colándose en sus pensamientos. Decidido a tranquilizarse, decidió revisar cada habitación de la casa. Comenzó por la habitación de Sarah. La puerta estaba cerrada, tal como ella la había dejado. Al abrirla, encontró todo en su lugar, la cama perfectamente hecha, el escritorio ordenado. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Luego pasó a la habitación de Henry. La puerta crujió mientras la empujaba para abrirla, revelando el desorden habitual de Henry. Ropa tirada por el suelo, libros apilados de manera desordenada, pero nada parecía fuera de lo común. Estaba claro que Henry no había regresado aún. Su ansiedad crecía a medida que revisaba el baño y el pequeño cuarto de almacenamiento, ambos vacíos. La casa se sentía desierta, pero el recuerdo de esa sombra no lo dejaba en paz. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal.
Tal vez solo era el cansancio haciéndole sacar conclusiones precipitadas, pero la sensación de inquietud se había instalado profundamente en su estómago. Justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación y tratar de dormir, lo escuchó de nuevo, un suave crujido, resonando desde el pasillo. El sonido ahora era inconfundible, como los pasos lentos y deliberados de alguien que se movía con cuidado. Contuvo el aliento, su cuerpo paralizado por el miedo. La puerta de su habitación, que había dejado entreabierta, comenzó a abrirse una vez más, solo un poco. A través de la rendija, lo vio de nuevo, la sombra, tenue pero presente, de pie fuera de su habitación. Sin pensar, agarró su teléfono y encendió la linterna, apuntándola hacia la puerta. El pasillo más allá estaba vacío. El haz de luz cortaba la oscuridad, revelando la nada. Pero el nudo en su estómago se apretó aún más. Quienquiera que hubiera estado allí, se había ido de nuevo. Permaneció inmóvil durante un largo momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pensó en llamar a Henry, o tal vez incluso a Sarah, pero no quería parecer paranoico. Y la idea de llamar a la policía por algo que ni siquiera podía explicar completamente le parecía ridícula. ¿Qué diría? ¿Qué había visto una sombra? Pero el miedo no le permitió descansar. Decidió cerrar con llave la puerta de su habitación y empujar una silla contra ella para mayor seguridad. Su teléfono era su única conexión con el mundo exterior en ese momento, mientras se sentaba en la cama, aún con la linterna encendida, apuntando hacia la puerta. Los minutos pasaron, pero la sensación de pavor no desapareció. El silencio en la casa era sofocante, amplificando cada pequeño crujido, cada sonido tenue. Entonces, justo cuando pensaba que no podía soportar la tensión por más tiempo, escuchó el sonido de la puerta principal desbloqueándose. Una ola de alivio lo invadió al reconocer la voz de Henry llamándolo. Se levantó de un salto, moviendo rápidamente la silla y abriendo la puerta. Henry estaba de pie en el pasillo, con una expresión de confusión. Estaba preguntando qué había pasado, su tono preocupado, pero escéptico. Él le explicó todo, cómo había visto la sombra, cómo la puerta se había abierto por sí sola y cómo pensaba que alguien estaba en la casa. Henry escuchó con atención, aunque no parecía convencido. Recorrieron juntos la casa una vez más, pero como antes, todo estaba en su lugar. No había señales de que alguien hubiera entrado, ni ventanas ni puertas abiertas. Henry intentó tranquilizarlo, sugiriendo que tal vez había sido su imaginación jugándole una mala pasada después de un día largo y agotador. Pero a pesar de la calma de Henry, la inquietud seguía ahí. Incluso después de que Henry se fue a dormir y la casa volvió a su tranquila quietud, el sueño lo eludió. La imagen de la sombra, la forma en que había permanecido en su puerta, se repetía en su mente. No podía evitar sentir que algo había estado allí con él, observándolo. Desde esa noche, se aseguró de cerrar con llave la puerta de su habitación y mantener una luz encendida cuando se acostaba. Nunca comprendió del todo lo que había sucedido, pero el recuerdo de esa experiencia persistió, acechando en los momentos de tranquilidad en la casa. Por más que intentara olvidarlo, la sensación de ser observado, de algo acechando justo fuera de su vista, nunca lo abandonó del todo. Ion había aceptado el turno nocturno como guardia de seguridad porque pagaba mejor que cualquier otro trabajo que pudo encontrar. El puesto no era glamoroso, pero debía ser sencillo, hacer rondas en un edificio antiguo que, en su día, había sido una fábrica en plena actividad. Su tarea era clara, cada hora, debía patrullar las instalaciones, asegurarse de que puertas y ventanas estuvieran bien cerradas y reportar cualquier actividad inusual. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio, pensó que sería una forma fácil de ganar dinero extra mientras leía o tomaba café tranquilamente. Durante las primeras noches, todo transcurrió sin problemas. El edificio estaba en completo silencio, interrumpido únicamente por el crujido ocasional de la vieja estructura. Ion traía consigo un libro, se sentaba en la pequeña oficina de seguridad y de vez en cuando revisaba los monitores que mostraban diferentes partes del edificio.
La calma de esas horas era incluso reconfortante, dándole tiempo para relajarse y desconectar después de días agitados. Sin embargo, en su cuarta noche, algo cambió. La atmósfera del edificio se sintió diferente, como si el aire estuviera más pesado, y un extraño malestar se apoderó de él. Esa noche, llegó al edificio a las 9:45 de la noche, como siempre, y saludó a Bill, el viejo guardia del turno diurno que llevaba años trabajando allí. Bill siempre tenía una mirada cansada, pero esa noche le dio su habitual advertencia: este lugar hace ruidos, John. Cruje, y a veces el viento se cuela por las grietas. No te asustes por eso. John asintió, sin darle mayor importancia. El lugar era antiguo, y era normal que hiciera ruidos aquí y allá. A las 10 de la noche, John comenzó su primera ronda. Su linterna iluminaba las largas sombras que se proyectaban sobre las paredes agrietadas del edificio. Aunque todo parecía normal, aquella noche el silencio se sentía distinto, más inquietante. Recorrió las oficinas vacías, revisó las puertas de atrás, todas bien cerradas. Nada fuera de lo habitual. A las 11 de la noche, mientras realizaba su segunda ronda, escuchó algo extraño por primera vez. Era un sonido suave, casi imperceptible al principio, pero luego se hizo más claro, un susurro. John se detuvo, escuchando con atención, pero el sonido se desvaneció rápidamente. Pensó que quizás era el viento, aunque no pudo evitar sentir una ligera incomodidad. A medianoche, John se dirigió al sótano, la parte del edificio que más temía. El aire en el sótano era frío y húmedo, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Mientras revisaba las filas de maquinaria oxidada, volvió a oír el susurro, esta vez más fuerte, proveniente de una esquina oscura. Sintió que el vello de su nuca se erizaba mientras llamaba, preguntando si había alguien allí. Pero la única respuesta fue el silencio. John subió de vuelta, intentando ignorar el miedo creciente en su interior. A la 1 de la madrugada, estaba de nuevo en el pasillo principal cuando escuchó algo aún más perturbador: pasos. Sonaban claros, como si alguien lo estuviera siguiendo. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que había escuchado, pero sabía que los pasos habían sido reales. A las 2 de la mañana, decidió tomarse un descanso. Volvió a la oficina de seguridad, donde las cámaras mostraban diversas partes del edificio. Se sentó, con el corazón aún acelerado por los extraños sonidos, esperando ver algo en las pantallas que explicara lo que había oído. Pero el edificio permanecía inmóvil, tan vacío como siempre. A las 3 de la madrugada, John volvió a patrullar, aunque esta vez con las manos temblorosas. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, los susurros volvieron, más intensos. Esta vez, no era solo un sonido, era una voz. John no pudo entender las palabras, pero el tono era escalofriante, como si alguien estuviera hablándole al oído. Sintió una fría brisa en su nuca y se giró rápidamente, pero no había nadie. Terminó su ronda lo más rápido que pudo y regresó a la oficina. Miró los monitores, con los ojos clavados en las pantallas. Y entonces, a las 4 de la madrugada, lo vio. En una de las cámaras, una figura oscura se alzaba en una esquina, inmóvil. Era alta, y su forma era indistinta. El miedo lo paralizó, pero sabía que tenía que ir a revisar. Con el corazón en la garganta, se dirigió a la sala. Al llegar, no había rastro de la sombra. La habitación estaba vacía. Pasó su linterna por cada rincón, pero no encontró nada. La figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. De vuelta en la oficina, el nerviosismo no lo abandonaba. El edificio, que antes le había parecido un refugio tranquilo, ahora lo sofocaba. El recuerdo de la figura, los susurros, y los pasos lo perseguía. A las 5 de la madrugada, John sabía que le quedaba una última ronda antes de que terminara su turno. Caminó despacio, cada crujido bajo sus pies sonaba como un eco del miedo. Al llegar nuevamente al sótano, los susurros se convirtieron en un rugido, rodeándolo. Sentía como si algo lo observase desde las sombras. Y entonces lo sintió, una mano fría y húmeda tocó su hombro. Giró bruscamente,
pero no había nadie. Corrió de vuelta a la oficina, su corazón latiendo desbocado. No se detuvo hasta cerrar la puerta de golpe, jadeando, aterrorizado. A las 6 de la mañana, Bill llegó para su turno. Al ver la expresión en el rostro de John, no hizo falta que preguntara. John le explicó todo, los susurros, los pasos, la figura en el monitor. Bill escuchó con calma, con una mirada comprensiva, reveló lo que nunca antes le había contado. Años atrás, un hombre había muerto en el edificio en un accidente terrible, y desde entonces, había rumores sobre su espíritu, que nunca había dejado el lugar. John no podía seguir más. El miedo y la sensación de ser observado constantemente eran demasiado para él. Esa misma mañana presentó su renuncia, jurando no volver a poner un pie en ese edificio. Pero, aunque se alejó del trabajo, los eventos de esa noche lo persiguieron. Incluso en la tranquilidad de su hogar, a veces aún podía escuchar los susurros, un recordatorio persistente del terror que habitaba en ese antiguo y maldito edificio.